Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Crucero Bravo y voy a contestar algunas preguntas. Primero, ¿qué es un sensor? Un sensor básicamente es un dispositivo compuesto por un transductor capaz de detectar, medir o indicar los cambios que se producen en una magnitud física específica, que puede ser temperatura, humedad, presión, y transformarlos en una señal eléctrica y un acondicionador de señal que amplifica esta modificación y lo convierte en un formato fácil de leer. Por sí solos resultan inútiles, así que lo habitual es que se presenten formando partes de un nodo, un sistema electrónico en el que diversos componentes como controladores, fuentes de alimentación, módulos de memoria, entre otros, se conectan entre sí con el objetivo de recuperar la información, procesarla y enviarla a través de una red. Desde el punto de vista de su funcionalidad, las diferentes aplicaciones están determinadas por los tipos de sensores, algunos de los cuales se recogen en la imagen siguiente, en la conectividad, las fuentes de alimentación y, de forma ocasional, una interfaz de usuario que viene siendo las aplicaciones móviles, por ejemplo. Ahora, ¿qué es un transductor? Un transductor define como un dispositivo fundamental de sistema de control de medidores eléctricos. Actualmente son muy utilizados en los sistemas de automatización y de control para registrar grandes magnitudes. No solo nos estamos refiriendo a las magnitudes más conocidas como temperatura y presión, también sirven para registrar caudales o concentración de gases. Este dispositivo transforma una magnitud física en una señal eléctrica. Así, los medidores pueden detectar magnitudes físicas como presión, temperatura, humedad y entre otras. Y así las pueden convertir en señales eléctricas, cuya interpretación es importante para los servicios como pruebas no destructivas. El funcionamiento se basa en energía de entrada y de salida. Las energías de entrada son más comunes y lo que reciben son calor, sonido y luz. Estas son transformadas en señales de salida captadas por los medidores. Es así como se pueden tener registros de grandes magnitudes físicas en un proceso controlado. Además de esto, existen parámetros de funcionamiento del transductor que puedo definir. Primero es la exactitud, que se refiere al verdadero valor de la variable a detectar sin errores sistemáticos en la medición. Debe ser lo más alta posible. En precisión, al igual que la exactitud, la presión debe ser lo más alta posible. Este parámetro se define como la existencia o no existencia de una pequeña variación aleatoria en la medición de una variable. Y 3, rango de funcionamiento. La característica fundamental con la que debe de cumplir este parámetro es exactitud, presión y amplitud. También tenemos velocidad de respuesta. Es la capacidad que tiene de responder a los cambios en la variable detectada por un tiempo corto, preferentemente instantáneo. 5, calibración. Debe ser aplicada pocas veces o casi nunca, y cuando se requiera 3 énfasis de calibrado. Y como último, fiabilidad. Este parámetro se mide por las pocas ocasiones en las que el dispositivo de medición falla. Ahora, ¿qué es un sensor capacitivo? Un sensor capacitivo es especialmente adecuado para efectuar controles de presencia y de medición a distancia en espacios muy pequeños. Los valores pueden determinarse con una exactitud nanométrica. Por lo tanto, los sensores son aptos para un amplio abanico de aplicaciones. Se usan, por ejemplo, en pantallas táctiles de teléfonos, en microscopios o en instalaciones de contacto. Los sensores capacitivos funcionan según el principio de un condensador de placas ideal. Una de las placas es el sensor propiamente dicho. La otra es que el objeto de medición opuesto entre las dos placas se genera un campo eléctrico. Un anillo protector alrededor de la estructura garantiza que el campo eléctrico sea lo más homogéneo posible. Si un cuerpo entra en el campo, cambia la distancia entre las dos placas. Estos se pueden medir. Ahora, ¿qué es un sensor inductivo? Un sensor inductivo
Tiene la tarea de determinar sin contacto la distancia hasta un objeto metálico. Si no se llega a una distancia determinada, que viene siendo la distancia de la conmutación, el sensor dispara una acción. Por lo tanto, es una herramienta indispensable en la automatización. Por ejemplo, como ayuda para el guiado de los brazos manipuladores o maquinados decimas de envasado al momento de detectar una botella y liberar el chorro de líquido que se va a envasar. No obstante, sus campos de aplicación son claramente más amplios. Así, un sensor inductivo también puede supervisar niveles de líquidos con ayudas de flotadores metálicos. Su versatilidad lo convierte en un auxiliar en todos los sectores industriales y en una gran cantidad de máquinas. Ahora, ¿qué es un sensor de efecto Hall? El sensor de efecto Hall, o simplemente sensor Hall o sonda Hall, denominado según Edward Hall, se sirve del efecto Hall para los campos magnéticos o corrientes o para la determinación de la posición en la que está. Si fluye corriente por un sensor Hall y se aproxima a un campo magnético que fluye en dirección vertical al sensor, entonces el sensor crea un voltaje saliente proporcional al producto de la fuerza del campo magnético y de la corriente. Si se conoce el valor de la corriente, entonces se puede calcular la fuerza del campo magnético. Si se crea el campo magnético por medio de corriente que circula por una bobina o un conductor, entonces se puede medir el valor de la corriente en el conductor o bobina. Si tanto la fuerza del campo magnético como la corriente son conocidos, entonces se puede usar el sensor Hall como detector de metales. Ahora bien, ¿cómo funciona un sensor de posición? Los sensores de posición o de desplazamiento permiten detectar la posición de un elemento móvil a lo largo de su recorrido sobre un solo eje. También permite medir la separación entre puntos de aplicaciones mecánicas, la medición del desplazamiento. Puede resolver con varios sensores. Los sensores de posición lineal conductivos funcionan sin contacto y sin desgaste de un principio de revolucionario. La posición no se detecta a través de un imán de posicionamiento, sino a través de un circuito oscilante RLC. ¿Dónde se aplican los sensores? Los usos son innumerables, pero se puede hacer una lista de los que más se pueden llegar a conocer. Los sensores se utilizan en estudios, en control de procesos, en dispositivos de seguridad y sistemas de telecontrol, también en redes ópticas, reproductores de CDs, vehículos de motor, aviones, plantas de producción y en muchas otras instituciones técnicas, médicas y científicas. En redes ópticas, en unidades de CD y DVD, en escáneres, en cámaras digitales y videocámaras. La conversión óptica eléctrica se realiza con sensores fotosensibles y sensores de imagen. Esto incluye fotodiodos, diodos AP, PIN, fototransistores, también sensores CNOS y sensores CPPD. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por verme y que tenga una excelente tarde.